Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales con el método de exactas y no exactas. Se usa usualmente para orden 1, el método de exactas y no exactas. Vamos a probar aquí si se puede hacer con orden 2. Obviamente, pues va a haber ahí, se va a modificar un poquito las fórmulas. Más que nada, los símbolos que va a haber dentro de las fórmulas. Por ejemplo, en este caso de ahí, vemos que tenemos una derivada de orden 2. Para el método de exactas y no exactas, se acostumbra a dejarlo planteado así. Una función por el dx más otra función que depende de x y y por el dy igual a 0. En este caso, por ejemplo, si vemos la función de arriba con un diferencial, tengo aquí una derivada de orden 2. Podemos dejarla planteada de esta manera. Hacer una combinación de decir, va a ser la derivada de la primera derivada, o sea, de la y'. Y aquí va a ser nada más la y', porque es nada más derivada de orden 1, la que sigue. Y entonces vemos que tenemos ahí diferenciales, pero tenemos no el de dy, sino el de y'. Vamos a hacerle una modificación a esta fórmula. En vez de decir m que depende de x y y, vamos a decir m que depende de x y de y' por el de x más n que depende de x y y', y en vez de y, pues va a ser el diferencial de y'. Aquí está, ¿no? Es el de y'. O sea, cambiamos la y por la y'. Esa fue la diferencia nada más, ¿no? Solo cambiamos la y por la y'. Entonces la idea aquí es dejar acomodado así, con un diferencial. Si le dejamos como de esta manera, pues todas las fórmulas cambiarían todas, porque anteriormente, ¿qué era? La derivada de m respecto a ¿qué? A y, que fuera igual a ¿qué? Derivada de n respecto a ¿qué? Ahora va a ser derivada de m respecto a y', para probar que sea exacta. Y si fuera exacta, ¿qué pasaría ahí? Dijimos que la derivada de una función que depende de x y y respecto a x, ¿qué era? La m. En este caso, esa función va a depender de x y de y'. ¿Y la m de quién depende? De x y y'. Y también dijimos que si son exactas, esa misma función derivada respecto a y, ¿a qué era igual? A la n. Pero en este caso estamos diciendo que la y ahora va a ser y'. Y el diferencial va a ser diferencial de y'. Igual la n va a depender de y'. Y una vez que tengamos la función, ¿qué hacíamos? Se igualaba a 0. Entonces es la misma idea, ¿no?, que manejábamos anteriormente con derivadas de orden 1. Pero aquí va a ser un eje que va a ser una derivada. Esa es la diferencia. Y es la misma idea. Es simplemente encontrar esa función que está ahí, y lo que me dé esa función, pues solamente
le igualo a 0 y esta va a ser la solución. Así nada más. Donde el eje que antes era Y va a ser Y', ese eje de ahí. Entonces es la misma idea, ¿no? Vamos a ver, vamos a acomodar ahí la ecuación diferencial que quede entonces así. ¿Se podrá o no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se les ocurre? Para empezar, este de X no se puede despejar, ¿no? Así. ¿Por qué no? Porque para que se despeje multiplicando todo, tiene que estar dividiendo todo, pues. Y ahí no divide a todo. No divide a este. Entonces no puedo hacer eso. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué se les ocurre hacer ahí? ¿Cuál? Esta que está aquí está sumando, va a pasar restando. Y vean que ahora sí, el dx quedó abajo de todo, lo que está del lado izquierdo. Ahora sí divide a todo. Ahora sí puede pasar a multiplicar a todo. Voy a factorizar el signo. Entonces dijimos que debe quedar así, ¿no? Una función que multiplica el de x más otra función que multiplica al diferencial del de y. Al diferencial que multiplica el diferencial de la y'. Pues aquí ya tengo una función que multiplica el diferencial de y' y tengo otra función que multiplica el de x. Pero está igualado, ¿no? Tiene que estar, ¿qué? Igual a 0. ¿Cómo le hago ahí? ¿Qué hago para que me quede 0 de un lado? Pues este que está aquí pues va a estar sumando. Porque está negativo, pues. Está restándose. Vamos a pasarlo sumando. Aquí enfrente, sí. Queda junto con este. Como pasé sumando, pues quedó solo. Del otro lado, quedó el 0. Entonces, ahora sí ya quedó la función. Así como la quería. Una función, dijimos, que depende de qué? De x y y', que multiplica qué? Al de x, es la m. Más otra función que multiplica al de y, es la n. Que multiplica al d de y'. Ahí está acomodado ya, ¿no? Entonces sí logré hacer eso. Que me quedara de esta manera. Un diferencial. ¿Qué seguía entonces? Probar que fuera exacta. Pero dijimos que las fórmulas todas cambiaron porque como estamos manejando ya de orden 2 y la original era de orden 1, dijimos que iba a ser estas las fórmulas ahora. O sea, el cambio nada más fue ponerle en vez de y', fue el único cambio que se hizo, ¿no? O sea, en vez de poner aquí depende de y, no depende de y'. Aquí también. N depende de x y de y. No, va a depender de x y de y'. Ese fue el cambio nada más. Si cumple con eso va a ser exacta. Si no cumpliera, ¿qué pasaría ahí? Pues aplicando otra vez el factor de integración, ¿se acuerdan?
Aquí están las fórmulas. Si no fuera exacta, pues buscamos hacerlas exactas. ¿Pero con qué diferencia? Pues que ahora esta de aquí va a depender de X y de Y', igual que esta. O sea, esta diferencia va a ser de Y'. Igual esta de aquí. En vez de decir mu de Y, va a ser mu de Y'. Este P de Y va a ser P de Y'. Eso va a cambiar, ¿no? Es decir, que el factor de integración, o sea, la mu, puede ser una X cuadrada, un coseno de X, pero también puede ser una Y', Y' cuadrada, un coseno de Y'. Esa es la diferencia nada más, ¿no? Un logaritmo de Y', una E a la Y'. Esa es la diferencia. Si no fuera exacta. Vamos a ver. Dice derivada de M respecto a Y'. ¿Cuál es la M? Vamos a derivar entonces eso respecto a Y'. Debe ser igual a ¿qué? A derivada de N, ¿y N qué es? La X. ¿Respecto a quién? Aquí estamos respecto a X. Derivadas parciales. Lado izquierdo tengo dos términos, son dos derivadas. Y es respecto a Y'. Es decir, todo lo que no sea Y' va para afuera. Luego, del lado derecho es respecto a X. Derivada de 1 respecto a Y', ¿qué es? Derivada de constante, ¿no? ¿Qué sería? Derivada de Y' respecto a Y'. 1 porque es como decir la derivada de un punto entre un punto, ¿no? Es igual a 1. Y derivada de un punto entre un punto, 1. Quedó 1 igual a 1. ¿Qué significa eso? Que son iguales. Por lo tanto, si es exacta, pues diferencial exacta. Entonces ya omitimos esta parte de aquí, ¿no? Omitimos esa parte de volverla exacta. Y como es exacta, pues entonces va a coincidir que esa M va a ser la derivada de esa función respecto a X. Y que esa N va a ser la derivada de la función respecto a Y'. Va a coincidir esto. Entonces la M, ¿qué es? ¿Y la N qué es? Era X, ¿verdad? O sea, ahí tengo yo ya las derivadas de la función. Solo porque era exacta, ¿no? Entonces derivada
de la función respecto a x. ¿Qué dijimos? X cuadrada más que. Vamos a llamarle a este eje verde, va a ser y', el eje verde, ¿no? Sería así la derivada de la función respecto a x. El eje verde ya no va a ser y, va a ser y'. Antes era y, ahora va a ser y'. Se vería así. Es un cilindro parabólico. Sería recto en el eje de las y'. ¿La otra qué era? La otra era la derivada de la función respecto a y, que era x, ¿verdad? Es un plano nada más porque es la x, pues. Solamente la x. Recuerden que el eje rojo es la x. Un simple plano. Vean que si le quito la y', es la línea esa. Si le pongo la y', pues ya es el plano. Entonces recuerden que aquí la diferencia nada más es que el eje verde es y', no es y. Ahí está la función derivada respecto a y'. Y acá está la función derivada respecto a x. Ahí están las dos. Pues con esa información voy a encontrar ahí la función. Voy a encontrar la función, pero recuerden que esa función, recuerden que ese eje no es y, sino sería y'. Esa es la diferencia, ¿no? Este eje de aquí. ¿Cuál quieren usar entonces? ¿Ese que está ahí? ¿O ese que está ahí? ¿Cuál le gusta más? ¿Respecto a y' o respecto a x? Respecto a x, respecto a y'. ¿Cuál le gusta más? Ok. Aprovechar esa derivada para encontrar la función. Entonces, despejamos el diferencial, integramos el lado izquierdo y también el derecho. Aquí es igual a integral de 1 respecto a f. Esta de aquí. Tengo dos términos, serían dos integrales. Y como es respecto a x, voy a sacar la y' como constante. O sea, no tomé en cuenta la y'. La integral de x cuadrada, ¿qué es? Esto de aquí. Y vean que saqué la y'. No la tomé en cuenta, ¿no? Integral de 1 respecto a x. Entonces la constante, ¿qué va a ser? Si no tomé en cuenta la y', ¿qué va a ser entonces? Una función que dependa de y'. No va a ser y', es una función que dependa de y'. Hasta ahorita llevo esto, ¿no? Hasta ahorita llevo eso. ¿Qué era? X cúbica más que y' por x, ¿va?
Dijimos que el eje iba a ser Y', el eje Y. Y' por X, ¿qué más? Sí, si vale 0, pues va a ser así. Esa sería la función. Recuerden que el eje verde es Y'. O sea, no es Y, es Y'. Vean cómo se ve. Si fuera 0 nada más. Pero si fuera 1, ¿qué pasa? Se va a levantar una unidad todo. Si fuera 10, por ejemplo, se levantó todo una unidad. Parece que están separadas, pero es la misma, nada más que vemos nada más un octante de la gráfica. La más pequeña se va a ir juntando poco a poco ahí. Digan. Si fuera, por ejemplo, 100, se va hasta arriba, ¿no? Pero nada más se grafica ahí un octante. Entonces, si fuera 0, sería así. Estamos hablando de la Y, de la función de la Y'. Si fuera -1, va hacia abajo. Se va a empezar a bajar toda. Si fuera -10, ahí abajo más, ¿no? Pero esta función, recuerden que es la función de la Y'. O sea, también puede ser Y'. Lo que nos dé ahorita. Se vería así. Si fuera, por ejemplo, Y' cuadrada, ven cómo cambiaría. Si fuera coseno de Y', ahí se ve el coseno, ¿no? O sea, hay que ver qué es esa función que se llama Y', la función de Y', esta de aquí. ¿Y cómo se obtiene esa? Pues con la otra fórmula. Ahorita usamos esta. Derivada de la función respecto, vamos a usar esta ahora. Derivada de la función respecto a Y'. Vamos a derivar la función entonces. Derivada de x cúbica sobre 3 más x por y' más g de y' respecto a y'. Está igualado a la n, que es la x. Vean que la derivada parcial es respecto a y'. Todo lo que no tenga y' va para afuera, ¿no? El g de y', ¿lo pongo fuera o dentro? ¿Dónde lo pondrían ustedes? Dentro, porque tiene y' dentro. Integral de 1 respecto a y'. Integral de y' respecto a y'. Y la integral de g de y'. Igual, porque no sé cuánto vale, ¿no? No puedo derivar nada si no sé cuánto vale. Este va a ser 0. Entonces va a quedar x más la derivada de g' igual a x. Despejo, dejo solamente la derivada del lado izquierdo.
Como está sumando, pasa restando. Cuando una derivada te da cero, cuando derivas ¿qué? Una constante. Entonces ahí por lógica ya sabes que esta de aquí es una constante. Si no, pues haz todo completo, ¿no? El trabajo ahí. Despeja el diferencial. Integras ambos lados de la ecuación. La integral de 1 respecto a g es la g. Y esta dijimos que no está en el formulario, pero es constante. Que si no está, que ustedes la añaden en su formulario ahí. Integral de 0 es constante. Esta de aquí. Y si es así, pues también. Y si es así, pues también. Y si fuera así como en el examen, pues también. No importa y que sea, ¿no? Entonces, esta va a ser constante. Hay que ponerla ahí en la función. No es simple constante nada más. Ya saben que esa función pues sería como tener varias láminas, ¿no? Encima de la otra. Recuerden que esta f de aquí depende de x y de y prima, no depende de x y de y. ¿Qué seguiría entonces? Meter el plano, ¿se acuerdan? Sí. Ya obtuve esa función. Ahora igualo a 0 para meter ese plano verde ahí. Vamos a meter el plano S. Pero vean que eso ahí todavía no es solución. O sea, no puede decir que es la solución explícita, bueno, implícita general. ¿Por qué? Porque eso todavía no es solución. O sea, no es la Y esa, es la Y prima. O sea, no es la Y. Si buscara la Y prima nada más sería solución. Ya tendría la Y prima ahí. Pero está buscando la Y. O sea, no es solución esa. ¿Qué se va a hacer ahí? Si no te dan condiciones, pues ahí puedes despejar la Y prima. Porque nada más tengo una función con Y prima, pues. Aquí te dan condición. Hay que meter ahí la condición. ¿Cuál van a tomar? ¿Esta o esta? ¿Cuál vayan ahí? ¿Cuál condición? La que tiene la Y prima, ¿no? Hay que meter ahí esa para encontrar la constante. Dice que la X vale 3 cuando la Y prima vale 1.
Recuerden que 3 al cubo es como tener 3 por 3 por 3. O sea, pueden restarle aquí un 1 a este 3 y eliminar el de abajo. Tendrían algo así. 3 por 3, 9. Más 3, más C. ¿Cuánto valdría C ahí entonces? ¿Cuánto sería? Entonces sería esto que está aquí. Pero con menos 12. Ya encontré la constante. Pero nuevamente, eso no es solución. Ahí nada más estoy llegando a la y' solamente, ¿no? Vean que tengo nada más una función con y'. O sea, se puede despejar. Hay que despejarla, la y' ahí. ¿Cómo se despeja? ¿Ustedes cómo la despejarían de ahí? Ok, va a quedar negativo este, va a quedar positivo. Luego, ¿qué hacen? Entonces, si lo acomodo, va a quedar así, ¿no? Va a quedar así. 12 por x a la menos 1. ¿Cuánto es x cúbica sobre x? ¿Cuánto daría eso? Esta es la y'. Pero la idea es encontrar la solución, la y no la y'. Esa es la idea, pues. ¿Qué se les ocurre ahí? ¿Qué pueden hacer? Pues voy a seguir con el método que estoy usando, el de exactas y no exactas. En vez de y' voy a decir derivada de y respecto a x. Y voy a despejar el diferencial, porque recuerden que la idea es llegar a esto, pues. Ahora sí voy a llegar a estas fórmulas. O sea, ahora sí tengo que llegar a esa fórmula. Despejo el diferencial. Luego, ¿qué hago? Puedo pasar este restando, ¿no? Ese diferencial. Porque la idea es llegar a esto. Me va a quedar 12x a la menos 1 menos x cuadrada sobre 3 que multiplica el de x como está sumando este diferencial. Pues ahora sí voy a usar esas fórmulas que les digo, pues. Sigo con un método todavía, con la diferencia que voy a decir es y no es y'. Esa es la diferencia. Pero voy a usar las fórmulas normales, no como son. ¿Qué sería m entonces? ¿Y qué sería n? Dijimos que debe coincidir este más con este. Menos 1. Hay que probar entonces que sea exacta. ¿Cómo se hace eso? Derivada de m respecto a qué. Debe ser igual a qué.
La primera parte es respecto a Y. Todo lo que no tenga Y va a salir. La segunda parte es respecto a X. Derivada de 1 respecto a Y. ¿Qué sería? ¿Es o no es exacta? También dio exacta esa, ¿no? Estoy bien fácil realmente. Yo esperaba que esta no era exacta y sí dio exacta. Entonces, como si dio exacta, pues ya también omitiría la parte de obras exactas. Esta parte de aquí. Ya directamente tengo la derivada de la función respecto a X es la M. Y derivada de la función respecto a Y es la N. Ya tengo esa parte, pues. Entonces la M, ¿qué sería? Aquí está. Entonces, aquí está la M. ¿Y la N qué era? Bueno, ¿qué era la N? Ahí tengo la derivada de la función. Ahora sí, esta es otra función diferente, no es la misma que tenía. De hecho, ahorita vamos a ver que no es la misma. Esta es la que tenía, ¿no? Esta va a ser diferente, otra función diferente de esa. Ahí tengo las derivadas. Elimino todo. De modo. Z, derivada de f respecto a x, ¿qué es? Con la menos 1, ¿verdad? ¿Cómo? A la menos 1, ¿qué más? Esta va a ser la derivada de la función respecto a x. Ahora sí, el eje verde es la y. Anterior era la y'. Y luego, derivada de la función respecto a y menos 1. Un plano a menos 1. Abajo, ¿no? Ahí está abajo. Este es el plano abajo. Entonces, ¿cuál les gusta más? ¿La derivada de la función respecto a x o respecto a y? A y. Simplemente un plano abajo, ¿no? Ese. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a despejar este diferencial.
integramos ambos lados de la ecuación. ¿A qué es igual la integral de 1 respecto a f? La diferencia es que esta f pues depende de x y y. No es la misma f anterior que dependía de x y y'. Es otra f esta. Saco el menos 1 y nada más integro respecto a y. ¿A qué es igual? Integral de 1 respecto a y. Es y. Y como ya la última integral de aquí va a ser más constante. Pero esta f dependía de x y de y. Y no tomé en cuenta las x, pues. Aunque no esté ninguna x ahí, de todas maneras, depende de las dos. Solamente recupero las y. ¿Qué pasaría entonces? Esta constante va a ser más bien un h de x. ¿Ok? ¿Y cómo encuentro ese? Con la otra fórmula. Con esta de aquí. Ahorita usé esta, ¿no? Fue la que despejé, la del plano abajo. Ahora voy a usar la otra fórmula. En esta, recuerden que nada más derivo. No ocupo ahí ya despejar e integrar. Eso nada más es la primera fórmula. Esta de aquí, voy a derivar lo que tengo como función hasta ahorita. Respecto a x. Igual 2x a la menos 1, x cuadrada sobre 3. Derivada parcial respecto a x. Saco todas las y. El h de x pues lo dejo ahí porque pues tiene x. Aquí es igual la derivada de 1 respecto a x. Derivada de h de x respecto a x. Queda igual. Entonces queda directamente la derivada. ¿Cómo tengo el h de x ahí? Si tengo la derivada. Despejo el diferencial. Lo que hago. Integro de un lado y también del otro. Aquí es igual la integral de 1 respecto a h de x. Saco el 12, integraría esto, menos, saco el 3, integro la x cuadrada. Esta, ¿a qué es igual? Logaritmo. ¿Y la integral de x cuadrada qué es? Así, ¿verdad? Yo así más c. Hay que meter eso en lo que ya tenía ahí en la h de x, en la función, en esta de aquí.
Ya encontré la función ahí, ¿no? Menos y más 12 logaritmo de x menos y más que 12. ¿Sí? ¿12 o no? Logaritmo de x más que más la constante, ¿verdad? Bueno, entonces ahí si vale 0 la constante, pues va a ser así. Recuerden que esta f, pues esa sí tiene el eje y, que es el que ando buscando. Si fuera 0, pues sería así. Si valiera, por ejemplo, más 1, pues se va a levantar nada más. ¿Qué seguiría? Pues sigue igualada a 0. Acuérdense, meter el plano ahí. Si igualo a 0, pues lo que se forme ahí, esa va a ser mi solución. Esa que está ahí sería mi solución, pero general. Vean que si le doy aquí 1, va a ser una parábola, así como está ahí. Cambiarle ahí el color, se vea más. Voy a ponerle un azul fuerte. Vean que si vale 2, como que se va levantando, ¿no? Si vale 20, si vale 0, esa es la general, solución general. Si vale menos 1, si vale menos 10, nada más una parábola que se va bajando y subiendo nada más, en este caso. Entonces, cero es igual a menos y más 12 natural de x menos x cúbica sobre 9 más c. Si se fijan, ahí está la solución implícita general. Tengo nada más una función con y, puedo despejarla. ¿Cómo quedaría despejada esa? La pago sumando. ¿Y cómo se llamaría esa entonces? ¿Solución qué? Ya sería así explícita. ¿Sería general o particular? Si no me dan condiciones serían todas esas gráficas, ¿no? Que les mostré ahí. Aquí sí me dan condiciones. Me dicen que cuando x sea 1, quieren que la y valga 9. Están pidiendo esto. Que busque una que cuando x sea 1, y sea 9. Entonces no, va a ser y igual a 9 cuando x valga 1. ¿Se acuerdan cómo es la función logaritmo? ¿Alguien se acuerda? Es así. ¿Cuánto vale ahí en 1? Vale 0.
Va a ser 12 por 0 menos 1 más C. Entonces, ¿cuánto valdría C ahí? Hagan todo en novenos. Digan 9 sobre 9. ¿Cuánto es 9 por 9? Entonces, ¿cuánto sería C? 82 novenos. ¿Negativo o positivo? Positivo, ¿verdad? 82 novenos. ¿Y cómo se llamaría esa? ¿Solución qué? Ahí está despejada la Y, sería explícita particular. Entonces, por ejemplo, si quieren comprobarlo directamente, pues nada más metan el 1 en la X. Digan Y es igual a 12 logaritmo de 1 menos 1 al cubo sobre 9 más 82 sobre 9. Este va a ser 0, 82 menos 1, ¿cuánto es? 81 novenos. ¿Y cuánto es eso? 81 entre 9, ¿cuánto da? 9. Ahí está, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta. Usamos el método de exactas y no exactas en orden 2. ¿Ok? También funciona entonces. Si no hay preguntas, hasta aquí llegaríamos.